Bien, chicos, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra reunión número 11. El día de hoy estamos 8 de julio. 8 de julio y el tema a desarrollar es el tema del comercio internacional. ¿Correcto? Muy bien, gracias. Muy bien, saludo a los chicos que están de tempranos conmigo. Ahí está Marco, está Roger, está Bruno, Medali, Shirley. Gracias, chicos. En realidad somos poquitos todavía por la hora. Estamos, entre comillas, madrugando, pero acá estamos, ¿ya? Así que es muy importante eso. Empezamos con nuestra clase. Voy a empezar a compartir, ¿ya? Como siempre, la recomendación de siempre es pregunten cualquier duda que tengan, la van haciendo. Tenemos poco tiempo, tenemos que aprovechar eso. Listo, empezamos por ahí. Listo, ahora sí. Semana 11, el comercio internacional. El comercio internacional hace referencia al conjunto de transacciones e intercambios, mejor dicho, que realizan los países entre sí para poder obtener aquellos bienes que no producimos o que no se producen, ¿no? Por ejemplo, gracias al comercio internacional podemos tener productos que acá no hacemos. Tenemos una computadora, tenemos una laptop, tenemos un mouse o un lapicero, ¿no? Productos que acá no hacemos. Bueno, algunos sí como el lapicero, ¿no? Pero hay productos como por ejemplo el lacto que no fabricamos y gracias al comercio internacional podemos obtener esos bienes. Entonces, ¿cuál es la finalidad de que haya comercio internacional? El poder cubrir, el poder satisfacer una demanda interna. Ahora, ¿y cómo se lleva a cabo esto del comercio internacional? El comercio internacional se nos presenta bajo dos formas o bajo dos direcciones, ¿no? El comercio internacional se nos presenta bajo dos formas o en todo caso bajo dos direcciones. Por un lado las exportaciones y por otro lado las importaciones. Entonces tenemos exportaciones e importaciones. Cuando hablamos de exportar, hablamos de ventas. No todos los productos que se van al extranjero son exportaciones, ¿ya? Acá hablamos de productos transables, exportables, ¿no? Productos que se pueden vender y se van al extranjero. Hay también que señalar que dentro de las exportaciones los podemos agrupar en dos. Los productos de exportación tradicional, que son los productos que siempre vendemos, que es por costumbre vender. El caso de Perú, por ejemplo, lo que más vendemos son materias primas. Entonces, ¿qué es lo que más vendemos? Materias primas, ¿correcto? Ahí nomás ahí estamos hablando, entre comillas, de lo que es más común para nuestro país. No solamente materias primas como los metales, también harina de pescado, en fin. Y también tenemos productos de exportación no tradicional. Hablando de productos de exportación no tradicional, estamos hablando de productos que tienen mayor valor agregado, que vendemos en menos cantidades, ¿no? Pero que también vendemos. Parte de nuestras exportaciones no tradicionales son los productos que provienen de la llamada agroindustria. Ahí tenemos la agroindustria, ¿no? O sea, por ejemplo, chirimoyas, espárragos. Y también vendemos, por si acaso, también algunos otros productos como calzado. Zapatos de Trujillo se exportan, en fin, ¿no? Y también, así como exportamos, también importamos. Y dentro de los productos que importamos, de más a menos, por eso ha sido pregunta de examen de admisión, ¿qué es lo que el Perú importa de mayor a menor? O sea, tienes que ponerle en orden, ¿no? En primer lugar, insumos, que son bienes intermedios. Los insumos es como, por ejemplo, acá hacemos lapiceros, está bien, pero las puntitas son importadas. O sea, compramos las puntitas para hacer el lapicero. Profe, ¿y eso no hacemos en el Perú? No. Entonces traemos puntas para ponerle el lapicero. Por ejemplo, ¿no? Eh, traemos insumos diversos para la agricultura, para, no sé, para la construcción. Por ejemplo, vendemos cobre y compramos cables. ¿Y de qué te hecho el cable de cobre? O sea, no tiene sentido, ¿no? Eso se pudo haber industrializado, hecho en el Perú, pero no, no hay nada, no hay nada. Han pasado muchos años, yo les digo a los chicos, porque es cierto, a mí me enseñó eso mi profesor en el colegio y yo tengo que repetirte lo mismo, porque no ha habido cambios, simplemente eso, ¿no? Entonces, los bienes de capital, equipos, maquinarias, herramientas que ayudan a la producción, y los bienes de consumo son aquellos bienes que
satisfacen necesidades. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de una computadora por ejemplo, un equipo de sonido, o una lavadora, o una cocina. Son bienes de consumo. Algunos duraderos y algunos no duraderos, en el sentido de que algunos productos son importados, pero no duran, en el sentido que puede ser alimentos, pues. También compramos productos que acá obviamente tienen su periodo y se pueden acabar. Algunas frutas. Y por acá tenemos, por ejemplo, al final tenemos que comparar qué hubo más, ¿correcto? Al final tenemos que comparar qué hubo más. Y el Perú, a pesar de todos los problemas que tiene, el año pasado, por ejemplo, tuvo una balanza comercial. O sea, al momento de comparar el valor de las exportaciones con el valor de las importaciones, exportamos más de lo que importamos. Y el saldo es positivo. El año pasado el saldo fue de 14.000. El 2020 con pandemia y todo fue de 8.000, como tú puedes darte cuenta. Mira acá. ¿Mm? ¿Entiendes? Entonces, profe, no estamos tan mal, obvio. Y yo no sé cómo el Perú puede resistir con los gobernantes que tenemos. Pero bueno, entonces el valor de la exportación menos el valor de la importación me da un saldo. Y el año pasado, como tú puedes ver, no fue tan mal. 14.000 millones. Ahora, ¿a quién le vendemos más, no? ¿A quién le vendemos más? Acá, mira, ¿a quién le vendemos más? El principal se dice socios comerciales, ¿no? Al principal país a quien le vendemos es a China. A China le vendemos 13.6 mil millones de dólares. Es un montón, que equivale a decir unos 29.4% del total de exportación. Por eso que sí, tiene mucho de cierto cuando se dice que de 3 productos que el Perú exporta, uno se va a China. Casi, casi, ¿no? Es cierto, casi, casi, ¿no? De 3 productos que el Perú vende al extranjero, uno se va a China. Y sí, pues ahí está casi, es cierto. El segundo lugar o el segundo país a quien le vendemos, el segundo país a quien le vendemos es, al segundo país a quien le vendemos es a Estados Unidos. Y Estados Unidos, repito, le presiona feo. Ya, creo que está mejor. Ya, y al segundo país a quien le vendemos es a Estados Unidos. Mira, a Estados Unidos le vendemos 5.8%. 5.8%, lo que equivale a decir un 12.5% del total de exportación. Si tú te das cuenta, si tú sumas entre Estados Unidos y China, te puedes dar cuenta que ahí nomás ya se va casi el 40% del total de nuestras exportaciones. Es bastante, ¿eh? ¿Sí o no? Entre Perú y Estados Unidos, entre China y Estados Unidos, el 40% de nuestras exportaciones están en los dos, nada más. Por eso que ahí es donde hablamos de socios comerciales. O sea, profesor, nosotros nos interesa que Estados Unidos y China nos compre, claro, son los principales socios comerciales de Perú. Y una guerra comercial entre ellos no nos conviene. Y eso es parte de lo que hemos vivido, ¿no? No nos conviene eso. Ahora, con respecto, con respecto a las teorías, ¿no? Siempre se ha discutido si debe haber o no debe haber comercio internacional. Y bueno, con respecto a ello podemos decir, existe la llamada teoría de las ventajas absolutas. La teoría de las ventajas absolutas es una teoría propuesta por Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones. Adam Smith era partidario de que el único elemento capaz de generar riqueza es el trabajo. Para él el tema importante es el trabajo. Entonces tú debes dedicarte a producir aquello donde eres bueno. Si tú tienes una ventaja en algo, dedícate a hacer eso donde tú tienes una ventaja. Es una ventaja absoluta, llamaba él. Y la ventaja absoluta en realidad ¿a qué hace referencia? Al tiempo empleado en producir. Mira, ventaja absoluta. Un país debe exportar aquel bien en el que posee una ventaja absoluta. ¿Qué se entiende por ventaja absoluta? Al número de horas hombre empleadas para producir ese bien. Es más bajo comparado con los demás países.
O sea, si tú al producir un bien, lo produces y en menos tiempo, si tienes una ventaja con respecto a otros que lo haces en menos tiempo, dedícate a eso. Por ejemplo, haz una comparación, ¿no? Costa Rica produce zapatos y plátanos, y Brasil también. Pero para Costa Rica, la ventaja está en que emplea menos horas, hombre, en la producción de zapatos. 10 horas, comparado a Brasil, que utiliza 20. Entonces, tiene ventajas. ¿Quién tiene ventajas ahí? Las ventajas las tiene obviamente Brasil. Perdón, Costa Rica tiene ventaja en la producción de zapatos y Brasil tiene ventaja en la producción de plata. Intención, entonces, o la idea, ¿cuál es? Dedícate a producir aquello donde tú tienes una ventaja. ¿A qué se debe dedicar Brasil? A la producción de plátanos y exportar. En cambio, Costa Rica a la producción de zapatos y exportar. Al final, el intercambio beneficia a ambos países. Esa era la teoría de Ricardo, la teoría de las ventajas absolutas. Dedícate a producir aquello donde tienes una ventaja, donde eres bueno. Vamos a sacarle esto porque ya está. Entonces, dedícate a producir aquello donde tienes una ventaja. Al siglo más o menos aparece Ricardo. Y Ricardo plantea que está bien, un país debe tener una ventaja absoluta, pero también debes comparar costos, porque tú eres bueno produciendo un bien, pero ¿qué tiempo te demoras en la producción de ese bien? Eso ya es la teoría de las ventajas comparativas o costos comparativos. O sea, está bien, tú puedes tener una ventaja en el tiempo, eres diestro, eres hábil, muy bien, pero te sale caro producir. Entonces, si te sale caro producir ese bien, cómpralo hecho. Pero si tú produces un bien cuyos costos son bajos, prodúcelo y exporta. ¿Entiendes? Por eso que a la teoría de Ricardo se le llamó también teoría de las ventajas comparativas o teoría de los costos comparativos. Costos comparativos. ¿Entendido? Entonces, ¿por qué? Porque ya hablaba de costos de producción. O sea, si te sale barato producirlo, prodúcelo y expórtalo. Si te sale caro, cómpralo hecho. Ahí aparece otro personaje ya más actual. Él es actual, ¿no? Esa es la teoría de las ventajas competitivas de Michael Porter. Michael Porter ya es más moderno, ¿no? Y obviamente entra a querer competir, ¿no? O sea, para competir tienes que venir. O sea, por ejemplo, China es un gran mercado. China tiene 1.300 millones de habitantes y es un gran mercado para vender nuestros espárragos, palta, chirimoyas, es un buen mercado para vender nuestros productos. Pero China también, como es un mercado grande, todos le quieren vender a él, a China. Entonces, obviamente China puede escoger qué producto quiere. De todos los que le ofrecen, ese no me gusta, ese no me gusta, ese no me gusta, ese no me gusta, pero por ahí a alguien le gusta y le compra a ese producto o a esa empresa. Entonces, se da el lujo de escoger. Entonces, tú para que entres a competir tienes que producir un producto que sea agradable, ¿no? No le vas a vender cualquier producto como el caso de ellos que nos venden a nosotros productos de mala calidad. Al revés, en este caso no, ellos sí escogen, ¿entiendes? Y si tú quieres entrar a competir, pues tienes que producir productos de buena calidad y baratos. Ahí viene la teoría de Porter. Plantea la necesidad, dice, plantea la necesidad de producir y comercializar bienes y servicios, no solo tomando en cuenta los costos bajos, o sea, no solamente tomando en cuenta que te barato, sino también la calidad al producirlos. Ujú. La ventaja competitiva es la capacidad de producir y comercializar bienes de una mejor calidad y o más baratos. Esa es la teoría de Porter, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se logra eso? Con un proceso o un progreso tecnológico, ¿no? Un buen proceso tecnológico te lleva a eso. ¿Qué más?
Michael Porter dice, pues, habla de las llamadas estrategias de Porter, ¿no? Y las estrategias de Porter son las siguientes. Por ejemplo, dedícate a producir, o sea, ¿a qué te vas a dedicar, Bruno? Profe, a la producción de mangos. Ya, entonces, enfócate en eso. Diferénciate del resto, porque si vas a producir uno más, vas a hacer uno más del montón, no tiene sentido. Y trata de hacerlo barato, liderazgo en costo. O sea, así como cuando uno dice, ¿no? Las 3B, ¿no? Bueno, barato y bonito, ¿no? Esa es la teoría de Porter, ¿entiendes? Esa es la teoría del Porter. Entonces, por eso, producir un bien bonito, bueno, todo lo que quiera y encima bajo costo, o sea, barato, sí. Esa es la teoría de Porter, para poder entrar a competir, ¿no? Pues tienes que entrar a hacer todo ello. Tiene que haber un progreso tecnológico ahí, listo. Y de ahí vamos corriendo y nos vamos al tema de los elementos del comercio internacional. ¿Para qué comercio internacional se requieren algunas cosas muy importantes, como por ejemplo la divisa? Para que este mouse llegue al Perú ha tenido que pagarse en dólares, porque en el exterior no aceptan el sol, ¿entiendes? Entonces, para que al Perú ingrese este celular, ha tenido que pagarse en dólares, ¿entiendes? Porque en el extranjero no aceptan el sol. Entonces, tenemos que tener divisas. ¿Y qué son las divisas? Cuando hablamos de divisas, hablamos del dinero de aceptación mundial, que en cualquier parte del mundo vale, se acepta. Esa es una divisa. Una divisa es un medio de pago que sirve para la compra mundial, ¿no? De productos. O sea, es un medio de pago de aceptación internacional. Ya, muy bien. Esa es la divisa. Es el dinero de aceptación mundial en el mercado internacional. Muy bien. Básicamente está representado por monedas provenientes de países desarrollados, ¿no? ¿Qué te digo? Eso está determinado por el Fondo Monetario Internacional. Estas son las divisas. Por ejemplo, la libra esterlina, el euro, el dólar, el yen, y falta una. Ahí falta el yuan chino. Entonces, ahí tenemos 5 divisas. Unas más comerciales, unas más valorizadas que otras, pero ahí están las 5 divisas. Entonces, tú puedes ir a cualquier parte del mundo con esas monedas y tiene su valor. ¿Está bien? Tú sales con un sol de Perú y no vale. Vienes con euros, estás con dólares, libras esterlinas y cualquier parte del país tiene su precio. Acá tú dices, profesor, pero yen acá, difícil. Se puede cambiar, no, no es muy común, ¿no? Pero sí son divisas, sí son divisas. Ahora, ¿por qué es necesario tener estas divisas? Es importante porque gracias a las divisas podemos, ¿cómo podemos decir? Es importante porque gracias a las divisas podemos comprar producto al extranjero, ¿no? ¿Y cómo se captan? Primero se captan exportando, tenemos que exportar para que ingresen divisas. Aparte de eso, tiene que haber inversión extranjera. O sea, vienen extranjeros, invierten, traen sus dólares. El turismo, el turismo genera divisas, correcto, exportando y habrá un profe. Entonces, gracias a la exportación vienen dólares, claro que sí. Inversión extranjera. La inversión extranjera, ¿a qué se refiere eso con inversión extranjera? El Banco Central, perdón, que vengan extranjeros a invertir a nuestro país es fundamental, porque eso también estabilizaría el precio del dólar que vamos a ver ahorita. Y de ahí, otro punto que es importante es el tema de las reservas. Mira, las reservas internacionales. En la bóveda del Banco Central de Reserva, ayer hemos visto BCR, en la bóveda del BCR, ¿qué encontramos? Reservas internacionales, dólares. Al 28 de junio, la semana pasada, hemos tenido, mira, un total de 74.662 millones de dólares. O sea, eso es el monto que tenemos en la bóveda del BCR.
Hay más, ¿no? Porque hay activos y pasivos. El activo es todo, o sea, mejor dicho, todo, ¿no? Todo el total, menos el pasivo, porque hay que restarle, por ejemplo, aquello que no es nuestro. Por ejemplo, los encajes legales. El encaje legal está en el BCR, pero tú sabes muy bien que ese dinero no es del BCR. Entonces, al activo le restamos el pasivo y da el neto. El neto es 74.000 millones, ¿entiendes? Entonces, esas son nuestras reservas. Y ese dinero, ¿para qué se utiliza? Se utiliza para poder enfrentar un problema monetario, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el dólar está cayendo? Mejor dicho, ¿por qué la reserva está cayendo? Porque el dólar está subiendo, pues. El dólar está subiendo. Ayer no sé en cuánto habrá estado el dólar, pero el día de antes de ayer el dólar estaba este, 3 soles con 88, ¿correcto? Entonces el dólar de que sube. Entonces, para que no suba, ¿qué hace el BCR? Se pone a vender dólares. ¿Y de dónde saca? Saca de nuestras reservas, ¿ya? Saca de nuestras reservas internacionales. Entonces, con eso trata de mantener la estabilidad de nuestra moneda. Muy bien. El dólar ayer llegó, bueno, ayer 7, sí, ayer 7, el dólar se mantuvo en 3, bueno, 3,88. Igual casi que el día 6, pero de todas maneras ha subido ligeramente porque ayer estuvo 3,8865. En cambio, el día anterior estuvo 3,8837. O sea, ha subido ligeramente, ligeramente. Muy bien, listo. Entonces, más o menos esa es la idea. Y seguimos por acá. Como tú puedes ver, en tema de reservas, tenemos reservas. Seguimos manteniendo nuestro tercer lugar, ¿no? En reservas internacionales. Mira, en mayo de este año teníamos 76.000 millones, hoy ya tenemos 74.600 millones. Hemos perdido, por decir así, entre comillas, 2.000 millones, ¿no? Por los motivos que te digo, ¿no? El BCR tiene que estar tratando de mantener siempre la estabilidad. Entonces, por ejemplo, ¿no? Después de Brasil, después de México, viene Perú, y de ahí viene a otros países, Colombia, Chile, todo, en reservas internacionales. Acá, este es un cuadro interesante porque nos permite ver cómo ha ido evolucionando el tema de las reservas internacionales. En un primer momento no había dinero, de ahí ha ido aumentando nuestras reservas. Mira, si calculas tú, te pones en los años 80, pues no había reservas. A partir ya de acá, podemos decir, a partir ya de, por ejemplo, ya de Paniagua, de Toledo, ya empieza a incrementarse, pues, ¿no? De manera notoria, ¿no? Y ahorita tenemos ya reservas, ¿no? Lo que no había antes. Y de ahí vamos viendo por acá el tema del tipo de cambio. Cuando hablamos del tipo de cambio, hablamos del precio de la divisa. ¿Cuánto está el dólar? El tipo de cambio, ¿ya? Vamos a ver por acá. Dejo de compartir y me voy para presentarles esto de aquí. Ahí está, el tipo de cambio. Cuando hablamos del tipo de cambio, cuando hablamos del tipo de cambio, hablamos del precio del dólar. ¿Cuánto está el dólar? El tipo de cambio, mira, cuando hice esta pizarrita, ese trabajo, el dólar estaba a 3,91. Estaba caro. Ahorita todavía, o sea, profe, ahorita está más barato todavía, claro. 3,91. Entonces, así es. Lo que pasa es que el precio del dólar fluctúa, pues sube, baja, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo, por qué sube? ¿Quién lo fija, no? Y ahí la respuesta es la siguiente. Si la pregunta es, ¿cómo se fija el precio del dólar? Hay dos respuestas. Existe uno que se llama sistema de tipo de cambio fijo y el otro se llama sistema de tipo de cambio libre. Cuando el tipo de cambio es fijo, lo fija la autoridad monetaria. ¿Y la autoridad monetaria qué es? Es el Banco Central de Reserva.
¿ya? Cuando el tipo de cambio es fijo, lo fija la autoridad monetaria. ¿Y quién es la autoridad monetaria? El Banco Central de Reserva. Esto hubo hasta el año 1992, donde el BCR fijaba el precio del dólar por decisión del BCR. Mañana el dólar está tanto, se acabó. Bueno, en ese tiempo todavía el BCR no era autónomo, ¿no? Entonces la decisión en realidad en ese momento lo tomaba el Ministerio de Economía y Finanzas, sino que la Constitución Política del 93 le da autonomía al BCR, antes no tenía. Entonces, aquí, en este caso, ¿quién determina el precio? La autoridad monetaria, el gobierno, ¿no? Hoy día ya no es así. Hoy día, ¿cómo se fija el precio del dólar? Hoy día el precio del dólar se fija bajo un sistema de tipo de cambio libre, ¿correcto? Flotante. Hoy día el tipo de cambio se determina de otra manera, flotante, libre. O sea, hoy día el precio del dólar no lo fija el gobierno, lo fija el mercado. Acá se nos presenta dos maneras. A veces es flexible o limpio, flotación limpia. A veces es administrado flotación sucia. Cuando el tipo de cambio es flexible, flotación limpia, aquí el precio del dólar lo determina solo el mercado, solo el mercado. Por lo tanto, cuando la gente compra más dólares, el precio del dólar sube. A mayor demanda, mayor tipo de cambio. Si la gente no compra dólares, a menor demanda, menor tipo de cambio. A mayor demanda, mayor tipo de cambio, y a menor demanda, menor tipo de cambio. Entonces, por ejemplo, el dólar está subiendo. Eso genera especulación. La gente dice, oh, el dólar está subiendo, me conviene comprar dólares. Empiezan a comprar dólares y eso hace que suba más. ¿Entiendes? Ahora, si aumenta el dólar, si hay bastantes dólares circulando, el precio del dólar tiende a bajar, como cualquier producto que se vende en el mercado, ¿no? Y si el dólar escasea, el precio del dólar sube. Entonces, profe, ¿cómo se determina ahí el precio del dólar? Por la oferta y la demanda. La otra sería una flotación sucia, cuando el tipo de cambio es administrado flotación sucia. En este caso, el BCR interviene en el mercado. ¿Cómo el BCR va a intervenir en el mercado? Por ejemplo, el BCR sale a vender dólares y hace que el precio del dólar caiga. El BCR sale a comprar dólares y hace que el precio del dólar suba. ¿Entiendes? Si el BCR vende dólares, el precio del dólar baja. Si el BCR compra dólares, el precio del dólar sube. Ya está. Así se determina el precio del dólar. ¿Ya? Entonces el precio del dólar se determina de dos formas. O lo fija la autoridad monetaria o lo fija el mercado. En el Perú es el mercado, o sea, es libre. A veces es limpio porque nadie se mete y solamente la oferta y la demanda es la que influye para que el dólar suba o baje. O a veces es sucio porque el BCR interviene para evitar que el dólar suba mucho o para evitar que el dólar caiga demasiado, ¿no? Entonces, por eso. Entonces, en conclusión, ¿cómo se determina el precio del dólar en el Perú actualmente? Bajo un sistema de tipo de cambio libre. A veces es limpio, a veces es sucio. Ahora, lo otro, mira, por acá, el dólar puede subir, el dólar puede bajar, y eso influye, o eso toma un nombre, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, cuando el dólar sube, nuestra moneda se devalúa, pierde valor. ¿Por qué? Porque cuando el dólar sube, no estamos pagando más por un dólar. O sea, nuestra moneda pierde valor. A eso se le llama devaluación o revaluación de la moneda extranjera. Porque nuestra moneda se devalúa, pero la moneda extranjera se revalúa. Y si el dólar baja, nuestra moneda adquiere valor, se revalúa. La palabra devaluación o revaluación solo se emplea, perdón, la palabra devaluación o revaluación solo se emplea cuando haya un tipo de cambio fijo. ¿Entiendes? O sea, cuando el gobierno pone el precio del dólar, podemos decir que hay devaluaciones o revaluaciones. Pero si el precio del dólar sube o baja por acción del mercado, debemos decir que hay apreciaciones y depreciaciones. ¿Entiendes? Por ejemplo,
Hoy día el dólar está subiendo. Como el dólar está subiendo, nuestra moneda, ¿qué está ocurriendo con nuestra moneda? Devaluación. Profes, ¿perdón? Devaluación, ¿no? No, no tenemos tipo de cambio fijo. Entonces, Depreciación, profe. se está depreciando. Entonces, profesor, yo no puedo decir devaluación. No, en el Perú no hay devaluación. ¿Y dónde hay devaluación? Por ejemplo, cerquita nomás, Venezuela, porque ahí el precio lo fija el gobierno. De ahí generalmente los tipos de cambio de los países generalmente es el mercado. Pero en Venezuela ellos ponen el precio. Entonces allá hay devaluación. En China hay devaluación, porque en China el precio del oro lo fija el gobierno chino. En cambio, por ejemplo, en el Perú no. Entonces el dólar sube y baja por la oferta y la demanda, o cuando el BCR entra a vender o comprar. Entonces por eso que el dólar está subiendo en el Perú, nuestra moneda se está depreciando. Profe, el dólar está bajando en el Perú, nuestra moneda se está apreciando. Decir devaluar o revaluar no es el término, no es el término, ¿ya? Por eso es que En Perú, profe. en el Perú, en el Perú. Si estuviéramos en China o en Venezuela, ahí así, devaluar, revaluar, porque el precio lo pone el gobierno, pero en el Perú no, en Chile tampoco, en Brasil tampoco, ¿entiendes? Ahí se determina por la oferta y la demanda. Entonces, es depreciación, apreciación. Por eso es que aquí estoy tratando bien tipo de cambio fijo, devaluar, revaluar, depreciación, apreciar, tipo de cambio libre. ¿Está bien? Listo, creo que está claro ahí. Sí, 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 profe. profe, sí. Acá. Entonces aquí ya tenemos esta partecita de acá, pero un ratito, ahora sí. Ahí está el tipo de cambio, regímenes cambiarios, ya tú sabes, los regímenes cambiarios de tipo de cambio fijo, devaluación, revaluar, devaluar, revaluar, tipo de cambio fijo, pues, tipo de cambio libre, flexible, flotante, en fin, depreciar y apreciar. ¿Ya? Entonces ya sabes que hay la diferencia. Es, el dólar sube, profe, se devalúa o se deprecia. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién lo puso? Si lo puso el gobierno, devaluar. Si lo puso el mercado, depreciar. Ah, ya, entonces tengo que tener en cuenta eso. Lo mismo, estoy repitiendo acá, es lo mismo acá. Mira, régimen cambiario fijo, devaluar, revaluar, flexible, depreciar, apreciar. Y eso es importante, claro, porque eso afecta las exportaciones. Por ejemplo, cuando el dólar sube, los exportadores están felices. Medali exporta espárragos y el dólar está subiendo, Medali está feliz. ¿Y por qué? Porque ella exporta espárrago, cobra en dólares. Y si el dólar está subiendo, ella está bailando en un pie, porque le conviene, porque ella vende espárragos, cobra en dólares y al cambio cada vez gana más. Pero Bruno está amargo. ¿Y por qué Bruno está amargo? Porque él compra computadoras. Y para comprar una computadora tiene que pagar en dólares. Y el dólar está subiendo. Entonces le sale caro importar. ¿Entiendes? Entonces le sale caro importar. Entonces cuando el dólar sube, los exportadores están bailando en un pie. Pero los importadores no, porque les sale caro importar. Ahora, si el dólar baja, los exportadores están amargos. Ahora le tocó a Media, y Media está amarga. ¿Por qué? Porque ella vende el espárrago, cobra en dólares, al cambio, cada vez el dólar, cada vez tiene menos soles, porque el dólar está bajando. Pero Bruno está feliz. Y Bruno está feliz porque él compra computadoras con dólares y el dólar está bajando. O sea, puede comprar más. Está barato. ¿Me entiendes? Entonces, eso, entonces para el gobierno, para evitar que Medali esté amarga o contenta, o Bruno lo contrario, igualito, ¿no? Entonces se busca que la estabilidad. O sea, acá, ¿cuál es la idea? Que el dólar no esté subiendo, que el dólar no esté bajando, sino que se mantenga estable. Esa es la idea. Cuando el dólar sube,
cuando el dólar sube, las exportaciones aumentan. ¿Por qué? Porque a nivel internacional las exportaciones se abaratan. O sea, cuando el dólar sube, las exportaciones se abaratan, se vuelven baratas. ¿Entiendes? ¿Por qué, profe? No entiendo. Sencillo. Si tú, imagínate tú, piensa, escúchame, vienes al Perú, tú no eres peruano, eres un turista, o bueno, ya vienes después de muchos años al Perú. Y a la cosa que vienes al Perú a pasar unas vacaciones, un mes de vacaciones, y traes $10,000 para vivir, para pasar tus vacaciones en el Perú un mes. Y el dólar está a 10 soles. Al cambio, tienes 100,000. ¿Conviene? ¿Te conviene? Claro, profe, con 100,000 hago linda en el Perú. Claro, ¿por qué? Porque como el dólar está caro, al cambio tienes más soles, podrías comprar más cosas, pues. Podrías comprar más cosas, o sea, comprarle al Perú sale barato. Por eso las exportaciones se abaratan, se vuelven competitivas. Entonces, profe, si el dólar está caro, me conviene ir a ese país, claro. ¿Por qué crees tú? Dice, la ciudad más barata del mundo. ¿Cuál es la ciudad más barata del mundo? Caracas. Perú. Caracas. ¿Por qué? Porque obviamente el dólar está pero carísimo. Entonces tú con tus dólares tendrías más dinero disponible. El problema está que en Caracas escasean los productos para aquel que no tiene plata. Pero si tú tienes, compras. Entonces la ciudad más barata del mundo, Caracas. Incluso para los que llegan del extranjero, porque ellos están fregados. Ah, eso sí. ¿Entiendes? Entonces cuando el dólar sube, las exportaciones se abren. En cambio, cuando te vas, tú feliz, pasaste un mes de vacaciones lindas. Al año regresas al Perú y el dólar bajó a 50 céntimos. Y tú viniste con tus $10,000 pensando que te iba a ir tan bien como el año anterior. Entonces vienes al Perú con $10,000 y el dólar está a 50 céntimos. Al cambio tienes 5,000 soles. Profe, no, vacaciones en el Perú, un mes con 5,000 soles, no la hago bien. No, 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 está loco, pues, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque resulta que como ha caído el dólar, comprar el Perú sale caro. Entonces las exportaciones se encarecen. Las exportaciones se encarecen. Entonces, profe, cuando el dólar sube, hay más exportaciones, claro. ¿Qué hacen los chinos como parte de su estrategia viva, abusiva, moscas, son vivos, ¿no? ¿Qué están haciendo los chinos? Devalúan su moneda. O sea, los chinos devalúan su moneda. ¿Cuál es la intención de los chinos? Devaluar su moneda. ¿Para qué? ¿Para qué? El mundo, oye, China tan barata las cosas, ¿no? ¿Entiendes o no? China devalúa su moneda. ¿Para qué? Para que sus productos estén en el mundo, o sea, en todo el mundo diga, oye, China es barata las cosas, vamos a comprar a China. Oye, esa es la estrategia de China, devaluar su moneda, lo cual le genera cólera también a Estados Unidos, ¿no? Porque, ojo, China ha entrado a competir en el mundo de tal manera que sus productos están en todo, están regados por todos lados. Entonces, por eso. Entonces, hasta aquí todo bien. Sí, ¿no? ¿Todo bien ahí? Profe, sí, Muy bien. O sea, profe, es por eso que cuando hacen los cambistas o el intercambio del sol es al dólar, ¿no? Hay de precio de venta es distinto el precio de compra. Ah, claro. No, ya, tiene relación, pero obviamente, pues, una cosa tiene que ganar. Yo no voy a vender pan, comprar pan para vender pan, ¿no? El dólar lo compro a 3.60 y lo vendo a 3.80. Obvio, ¿no? Tengo que ganar. Cierto, cierto, cierto. Sí, sí, profe, gracias. Y de ahí, otro punto que es importante ver acá es las aduanas. El- las aduanas son oficinas de control. Ahí en estas oficinas de control hay que
ver los productos que ingresan y salen del país para que haya un tráfico adecuado, ¿no? Y para que los productos paguen sus impuestos y también una manera de poder proteger la industria nacional, ¿no? Porque ¿qué pasa si los productos llegan muy baratos? Pone en peligro la industria nacional. Los chinos nos venden sus productos baratísimos. Ya, pero ellos ya vienen con una mala intención, porque los chinos practican el dumping. ¿Y qué significa dumping? Vender un producto al extranjero a un precio inferior a lo que les costó producir. O sea, inclusive más barato de lo que a ellos les cuesta producir. Entonces, cuando vienen ya con esa intención, la idea para ellos es destruir la competencia y quedarse con el mercado, pues, ¿no? Pues, ellos quieren destruir la competencia y quedarse con el mercado. Ya listo, una vez que te destruye tu empresa, ya pues tú sabes a quién le vas a comprar, ¿no? Entonces, esa es la aduana. Entonces, las aduanas son oficinas de control que lo que buscan es, ¿qué te digo? Controlar el tráfico de mercancías, ¿no? Que ingresan y salen del país. ¿Dónde están ubicadas? De manera estratégica, obviamente están ubicadas en las costas, en fronteras, ¿correcto? Vamos a poner por acá, frontera, terminales internacionales de transporte, mercancías, aeropuertos, en fin, donde hay la posibilidad de que ingresen y salgan los productos para tener un control. Estas aduanas pertenecen ¿a dónde? A la SUNAT, a la SUNAT. La SUNAT para que pague su impuesto correspondiente. Ahora, tal vez de aquí a un tiempito ya esto ya quede como parte de la historia, ¿no? ¿Por qué? Por los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio, justamente su mismo nombre dice libre comercio. O sea, ya de aquí a un tiempito ya no debe haber barreras de ningún tipo. O sea, no deben haber aranceles, no deben haber aduanas, sino el tráfico de mercancías debe ser abierto, ¿no? Así como ocurre ya en la Unión Europea. Entonces, profe, ¿y eso pone en peligro la industria nacional? Claro que sí, pero parte de los acuerdos, ¿no? Y de ahí, vamos a poner por acá, mira, este es un resumen del tema. Ahí es un resumen del tema, chicos. Ahí está, muy bien. Ahí está el comercio internacional, exportaciones, mira, tradicionales, no tradicionales, lo que hemos hablado. Y por acá, instrumentos que protegen la industria nacional. Tenemos, por ejemplo, acá el arancel. Ya sabemos que el arancel es el impuesto a la importación. El impuesto a la importación. Entonces, el arancel. Cuando el arancel aumenta, se supone que las importaciones van a reducirse. Y si el arancel cae, las importaciones tienden a aumentar. Entonces, ahí está la importancia de esto del arancel. ¿Ya? Ahora, no solamente una medida para proteger la industria nacional, no solamente es ponerle un arancel al producto. También podríamos hacer lo siguiente, que, por ejemplo, salvaguardas. Hace un tiempito atrás, no mucho, antes de las elecciones de segunda vuelta, los productores de gamarra estaban pidiendo al gobierno que ponga salvaguardas a las confecciones chinas. O sea, lo que pasa es que gamarra se ve amenazada por la importación de ropa china, que viene muy barata y que difícilmente puede competir, pues, ¿no? Correcto, entonces como viene en ropa china, ya. Entonces, como viene ropa china barata, entonces la idea es este, ponerle un freno a ese producto, que no ponga en peligro la industria nacional. Ya, eso es. Entonces, ¿cómo hacerlo? Con una salvaguarda. ¿Se puede aplicar? Sí, pero cada vez es más difícil aplicar salvaguardas porque también tenemos tratado de libre comercio con China. O sea, ahorita poco a poco se están implementando los tratados de libre comercio,
y de tal manera que de aquí a un tiempo no muy lejano ya no se va a pagar arancel. Y eso pone en peligro, peor todavía, la industria nacional. ¿Ya? Entonces, salvaguarda, ténganlo en cuenta, por favor. ¿Ya lo capturaste? Me imagino que sí. Y salgo. Sí, profe. Para acá. Profe, disculpe, ¿lo podría volver de nuevo, por favor? Ya. Ya, profe, gracias. Ya. Entonces, ahí tenemos el caso de las salvaguardas. ¿Correcto? Salvaguarda como... ¿Qué son las salvaguardas? Son sobretasas arancelarias. Al producto importado le pone un impuesto adicional para que venga un poquito más caro, ¿no? Entonces, para poder competir con el producto nacional. Pero eso está regulado por un periodo, por la OMC, que es el Organismo Mundial del Comercio. O sea, eso no es de por vida, tiene un periodo y pasado ese tiempo ya tiene que eliminarse el arancel. La salvaguarda, perdón. Y la otra, que ha sido pregunta de examen de admisión, es la cuota de importación. La cuota de importación es cuando el gobierno, por ejemplo, el gobierno puede fijar una cantidad a importar. O sea, ¿puede el gobierno determinar qué cantidad va a importar? Sí. Eso se llama cuota de importación. Cuando el gobierno dice ya, este año vamos a importar 50.000 prendas de vestir de China. Nada más, nada más. O sea, la teoría existe. El problema es, profe, ¿se puede aplicar en el Perú? Un poco difícil, ¿sabe por qué? Por los tratados de libre comercio. Si nosotros nos ponemos en ese plan de que no queremos, China te puede decir, bueno, ¿sabe qué? Vaca, ya no quiero tu mango, ya no quiero tu espárrago, no quiero tu chirimoya, no me interesa. Es el riesgo que se corre. Pero es que, ojo, eso fue al inicio. Se tuvo que haber hecho un adecuado tratado de libre comercio, con reglas claras. Eso es lo que pasa. ¿Está bien? Listo. Entonces, yo creo que ya ahí ya les voy a dar las claves, chicos, y ya estaré terminando mi clase para dejarlos que hagan sus cosas. Tienen 10 minutos como siempre. Ajá, ok, listo. Vamos a dar las claves. Y empezamos por acá. Hoy 20. Ahorita hay 25, pero no han atado los 25. No importa, la cosa es que ya cumplí, ya está la grabación. Y bueno, uno, avión, dos dedos, tres casa, cuatro dedos también, cinco dedos, seis besos, siete besos, ocho avión, nueve casa, 10 casa. En ejercicios de evaluación, por favor, uno avión, apreciación, dos enano, tres dedos, cuatro enano, cinco avión, seis casa, siete enano, ocho avión, nueve casa, 10 dedo. Muy bien. ¿Alguna pregunta?